Hola, bienvenido nuevamente a este canal. Hoy tenemos esta cámara Zenit, es una cámara analógica SLR formato 35 milímetros que fue fabricada en la ex Unión Soviética. Este modelo 12XS pertenece a la familia de las últimas cámaras fabricadas por esta marca, a pesar de que se parece mucho en su funcionamiento y en su mecánica con todos los modelos anteriores fabricados por décadas. Esta cámara aquí tiene algunas particularidades, entonces vamos a hablar de eso, cómo funciona y mucho más. Así que aquí comenzamos. Las cámaras Zenit aparecieron en el año de 1952 y conforme pude averiguar, las primeras eran copias de las cámaras alemanas Leica, que son cámaras telemétricas, y no fue sino hasta 1967 que Zenit presentó su primera cámara SLR, que fue el modelo E. Y con ese modelo E comenzó también la producción masiva de cámaras. Posteriormente vinieron varios otros modelos. Iban mejorando sobre todo en la cuestión de la forma en que se mide la telemetría, y la parte mecánica se conservó. La mecánica es muy básica, una mecánica muy básica, pero efectiva, y eso lo hacía también una cámara de bajo costo, lo que permitía también venderse en precios accesibles. Eso las hizo muy populares, sumado también el hecho de que tienen la montura M42. Esa montura, que fue presentada antes por la marca Práctica, permitía entonces usar lentes enroscables, y en la época había varias marcas de lentes que fabricaban esa montura, por lo que esta cámara tenía acceso a diversos tipos de lentes. Además de eso, también hay que considerar su aspecto. Eran cámaras con un visual muy especial, robusto, eran cámaras hechas de algún metal, un metal que le daba mucho peso, eran cámaras pesadas, y se ganaron por eso también la fama de ser cámaras a prueba de bombas, verdaderos tanques soviéticos. Pese a que el visual de la cámara fue cambiando con el pasar de los años, lo que se mantiene en todas es la forma en que están disponibilizados acá los controles de la cámara, porque el sistema mecánico, como mencionamos, es el mismo. Eso le da toda la personalidad a esta cámara, sobre todo el contador de exposiciones, que tiene una forma en que se movimienta muy especial y es única de estas cámaras. Ya lo veremos más adelante. Aún así, al final de su producción hay unos modelos de cámaras donde cambiaron aquí los controles. El contador, por ejemplo, también en otras ya pasó a ser una pequeña ventana donde podemos ver los números, pero es la excepción. La gran mayoría de las cámaras tiene aquí estos controles de esta forma y un visual muy especial. Y al final de su producción se estima que fueron fabricadas algo así como 12 millones de cámaras. Son muchísimas cámaras. Un dato curioso es que las cámaras Zenit fueron fabricadas por diferentes empresas soviéticas, y cuando fue la perestroika, es decir, el proceso a través del cual se disolvió la Unión Soviética, entonces esas empresas, algunas se fusionaron para seguir fabricando las cámaras, y las posteriores a ese periodo, entonces podemos encontrar la misma cámara pero con algunas variaciones. Así lograron sobrevivir a la disolución de la Unión Soviética. Las cámaras siguieron en producción durante los años 90, pero sucedieron un par de cosas. La primera es que comenzó a haber disputas por el nombre de Zenit. Es por ese motivo que hay algunas cámaras iguales con otra marca, con otro nombre, sobre todo en las ex repúblicas soviéticas. Y también sucedió por esos años que las cámaras electrónicas ganaban mucha popularidad a pasos agigantados, y pese a que a Zenit entró en ese mercado, no consiguió competir con las marcas tradicionales. Entonces, bueno, llegó el final de la producción de las cámaras mecánicas analógicas de Zenit por ahí del año de 1997 o 1998. La Zenit 12XS fue fabricada en la República de Bielorrusia durante 1993 y 1997 por la empresa Velomo o Velomo, también conocida como MMZ Velomo, y según información que pude encontrar en un sitio de cámaras rusas, que te dejo aquí el link por si lo quieres consultar, dice que se fabricaron solamente 60.748 unidades, y algunas de ellas fueron ensambladas en Brasil por la empresa BMA Industrial y Comercio LTDA, que está en Manaus, en el estado de Amazonas. Entonces, una cámara fotográfica de la cual se han producido solamente 60.000 unidades le da un toque especial aquí a este modelo. Como habíamos mencionado, esta cámara pertenece al último grupo de Zenit mecánicas fabricadas. A ese grupo los especialistas lo conocen como 15M, porque ese era el nombre del prototipo que fue presentado con este diseño exterior, con este visual.
y entonces de ese modelo 15M se derivaron diversos modelos con diversas características, todos ellos con este visual, justamente el mismo visual que vemos aquí. Y las diferencias venían, por ejemplo, en el nombre. Algunas de ellas tenían otro nombre por aquella disputa de la que hablamos. Algunas están escritas en lengua cirílica. Otras cámaras tienen también velocidades desde un segundo, van un segundo, medio segundo, un cuarto, hasta un milavo de segundo. Otras tienen el botón de comprobación de la exposición. Otras están provistas del mecanismo para exposición múltiple, y entonces también va cambiando el modelo, así como esta 12XS, también había la 12XSP, la 21XS, y así fueron varios modelos, y sumando en total el número de unidades producidas, entonces ya era un número mucho mayor de la serie 15M que fueron fabricadas. Un dato curioso es que con este proyecto 15M, Zenith pretendía entrar al mercado de cámaras de élite con esos modelos que dijimos que tienen más recursos, más velocidades, pero al final fue un intento fallido y se degradó a producir cámaras como este modelo, que son más básicas, como siempre fueron las cámaras Zenith. Ahora, hablando de esta unidad aquí particularmente, hay algo sumamente curioso, porque todas las cámaras 12XS fueron fabricadas con estas letras en color verde y aquí están en blanco. Ahora, hay información que dice que existen unas 12XS con estas letras blancas con una velocidad de disparo de máxima de 1 milavo de segundo, que son muy raras de encontrar, y no encontré información que hablara de esta cámara, que la velocidad máxima es de 1/500 de segundo, que es la velocidad máxima tradicional de la Zenith, y que además tenga estas letras blancas. No encontré nada de referencia de eso. Si tú sabes algo, déjanos aquí algún comentario, porque tal vez entonces tenga aquí un modelo sumamente raro de cámara Zenith. Entonces vamos a ver de cerca aquí a nuestra cámara. Vemos aquí entonces un cambio en el diseño comparado con las cámaras de la década de los 80s y 70s, en donde vemos un equilibrio entre el prisma, los controles y las dimensiones de la cámara. Es muy interesante, se ve muy estético, pero sigue conservando ese aspecto agresivo, robusto, con sus botones grandes. Es un diseño que particularmente me gusta mucho. Lo que más salta a la vista aquí es esta parte de la cámara, en donde fue agregado una especie de grip que le da un mayor volumen a esta parte, y donde tenemos el mecanismo del disparador del timer. Se acciona así, moviendo esta parte de esta forma, y con este botón amarillo se acciona. Ahí se dispara. Es bien ruidoso, como es típico de estas cámaras Zenith, y ahí va a disparar. Entonces esa es la principal diferencia, lo que salta más a la vista en el cuerpo de esta cámara. Otra diferencia que tenemos aquí en esta cámara y en esta generación es que el cuerpo, o sea el exterior, está hecho de un plástico. Es un plástico bien rígido, la verdad, a diferencia de las cámaras anteriores, que son todas metálicas. A mí me parece que esto fue algo bueno, porque las cámaras anteriores, de décadas del 80 para atrás, es común encontrarlas con problemas de oxidación, y el hecho de ser esto metálico, quiero decir de plástico, pues bueno, evita lógicamente ese problema. Se ve de muy buena calidad, así de lejos hasta aparenta ser metal. Incluso acá la tapa trasera tiene este recubrimiento, pero es metálico, el resto es metálico. Y aquí entre estas dos partes de la cámara no se puede percibir si una es de plástico y la otra es de metal. Tiene una superficie un poco rugosa, como lo tienen cámaras, por ejemplo las Nikon y otras. Entonces parece que quiso un poco imitar ese acabado. Entonces, bueno, la presentación de la cámara es muy buena. Vamos a ver cómo funciona. Para abrir la tapa se sube aquí esta perilla, y entonces ahí tenemos acceso al interior. Mira, aquí podemos ver la tapa, podemos ver cómo es de metal. Acá entonces vemos el obturador, que es de tela, ¿sí? Aquí es el compartimento de la película, el mecanismo de avance y el obturador. Estos obturadores de tela, pues bueno, son frágiles. De hecho, en muchas otras marcas ya en esta década se usaban
obturadores de aleaciones de metal, de aluminio o de titanio incluso. Y aquí mira, el obturador corre de manera horizontal, ¿viste? Se desplaza de un lado hacia otro. Lo común en los obturadores de esta década es que disparan de manera vertical. Y bueno, entonces es algo curioso aquí con esta cámara. Mira, vamos a poner la película. Vamos a usar mi rollo de pruebas. Tentativamente es un ASA 236 exposiciones. Entonces se introduce aquí en el compartimento. Vamos a bajar esto. Jalamos hasta el otro lado y ahí tenemos unas ranuras. En esa ranura vamos a encajar la película. Ahí está. Y entonces vamos a hacer avanzar aquí la manivela para que encaje aquí en los dientes de esos engranes. Vamos a cerrar aquí la tapa. Vamos a disparar y tenemos que hacer avanzar la película. Vamos a avanzarla 2 veces. Y ahí ya estaría. Vamos aquí a tensar ahora con la manivela, a girar en el sentido contrario. Vamos a seleccionar aquí el asa. Aquí ese control, mira, tiene la escala en ISO y en DIN, que es la escala que se utilizaba en Europa, que es equivalente al ISO. Entonces aquí, este botón por cierto, tiene un movimiento así firme, tiene un clic muy preciso, por decir así. Entonces bueno, vamos a escoger ahí el ASA 200 y aquí el contador funciona de la siguiente forma. Tenemos ahí los números y vamos a hacer girar este disco hasta el 0. Ahí está, a ver si podemos ver. Ahí entonces colocamos en 0 el contador y disparamos. Y bueno, entonces ahora vamos a ir con la exposición número 1 y entonces el contador ya aquí avanza. También vimos que acá la perilla está avanzando. Eso quiere decir que la película está girando, ¿correcto? Entonces está bien colocado nuestra película, bien colocada. En caso de que no lo sepas, viste que hicimos avanzar la película 2 veces antes de comenzar a disparar nuestra película. Eso es porque esa primera parte del rollo fue expuesta a la luz al momento que la colocamos aquí en la cámara, entonces está velado, está echado a perder, por así decirlo, porque hay que recordar que la película es sensible a la luz, ¿correcto? Entonces hicimos avanzar ese tramo de la película hasta que llegue película virgen aquí al obturador y entonces ya podamos tomar nuestras fotos. Las cámaras Zenith, incluyendo esta, tienen una particularidad con la palanca de avance. El viaje es bien largo, mira, llega hasta acá. ¿Estás viendo? La verdad es que eso es porque fue pensada para hacer un movimiento de esta forma. Este movimiento doble queda más natural para el dedo. Es decir, cuando sujetamos aquí la cámara, este movimiento es más cómodo que hacer este movimiento largo hasta acá. Y como podemos ver aquí, el mecanismo cómo gira, que es algo bien particular de estas cámaras. El contador gira hacia un lado y la película hacia otro. Es algo pues muy curioso, folclórico podríamos decir, único de las cámaras Zenith. Aquí entonces tenemos también el control de las velocidades de obturación. Tenemos bulbo, que es en donde tú vas a disparar y el obturador permanece abierto en cuando tú sostengas apretado el disparador. Cuando lo sueltas, cierra el obturador. Después tenemos aquí la velocidad de 1/30 de segundo, que es la velocidad de sincronización de flash, por eso está con esa X y en color rojo. Un 60, un 125, un 250 y un 500 de segundo, la velocidad máxima en esta cámara y en la mayoría de las cámaras Zenith. No es una velocidad muy rápida, pero tampoco es una velocidad lenta. Es una velocidad regular que nos va a permitir trabajar con películas de todas las sensibilidades ISO que pueden usarse en esta cámara, que va de 400 el ISO mayor o el ASA mayor hasta 25 la menor. Es más, tenemos aquí otra raya que podría ser ISO 16 tal vez. Y bueno, entonces es una velocidad que nos va a permitir hacer fotos en muchas situaciones. En el botón del obturador tenemos otras funciones. Una es que cuando estamos aquí en bulbo, nosotros entonces disparamos y podemos trabar el obturador. Ahí disparamos y lo movemos a la derecha y ahí vemos que tiene un punto.
y entonces ahí está trabado y va a permanecer el obturador abierto por tiempo indefinido hasta que regresemos y giremos esto. Ahí va a cerrar nuestro obturador. Otra cosa que tenemos aquí en el disparador es esta rosca que sirve para conectar un disparador remoto de cable, ¿de acuerdo? Otra función es que cuando apretamos así a la mitad el disparador, nos va a dar la lectura del exposímetro aquí dentro del visor. Entonces ahí nosotros hacemos nuestro ajuste de diafragma, ajustamos la velocidad para poder hacer nuestro disparo. Aquí en la parte posterior tenemos el compartimento de las pilas y es lo siguiente. Utiliza 4.5 volts para trabajar esta cámara. Entonces tiene este cartucho que vemos ahí que tiene un resorte. Ahí está. Y entonces aquí se introduce la pila, se coloca el resorte y se pone de vuelta. Originalmente existe un tipo especial de pila, pero también se pueden utilizar estas que son las famosas LR44, ¿de acuerdo? Con 3 pilas de esta tenemos entonces el voltaje de 4.5 volts que necesita la cámara, ¿correcto? Entonces se van a introducir así el lado negativo hacia arriba, el positivo acá atrás. Ajá, de acuerdo, ahí está enfocado, creo que sí. Y entonces lo vamos a introducir aquí con cuidado para que ninguna de las pilas se voltee. Colocamos aquí su resorte de vuelta y introducimos esto acá, ¿no? Luego vamos a cerrar con su tapa. Correcto, y ahí está, ahí ya tendremos energía para el exposímetro. De hecho, vamos a ver cómo se ve ahí adentro. Ok, estamos viendo aquí a través del visor de la cámara y entonces es lo siguiente. Cuando apretamos el disparador a la mitad, nos aparece el fotómetro ahí en la parte de encima. Entonces vemos que ahí está verde, quiere decir que ahí la luz es correcta. Si nosotros queremos ajustar, es solo mover el diafragma o la velocidad o ambos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos está marcando subexposición hacia el lado izquierdo y hacia el lado contrario nos indicará sobre exposición, como estamos viendo ahí, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí en verde donde estaría nuestra exposición correcta. Y aquí entonces también podemos ver el enfoque. Tenemos una pantalla de enfoque con esos círculos y en el círculo central tenemos los microprismas, que es lo que nos va a ayudar más para hacer el enfoque. Cuando la imagen queda más clara en ese círculo central es que ahí está el enfoque correcto, ¿de acuerdo? Cabe señalar que si no tenemos pilas o en la cámara no sirve el exposímetro, de cualquier forma se puede usar perfectamente si tenemos un aplicativo instalado en el celular para medir la luz o usando propiamente un fotómetro o la regla de Sony 16 también. Podemos usar la cámara perfectamente. También podemos ver aquí en la parte superior el hot shoe o la terminal de zapata caliente para conectar, para montar un flash u algún otro accesorio. En las Zenith de los años 70 era muy común que esto fuera una zapata fría, es decir, que no tenía aquí este punto central que es una terminal y es lo que hace disparar a los flashes. Y bueno, en este caso tenemos aquí aún su accesorio para mantener esto protegido. Como ya percibimos, también tenemos aquí la terminal de HotSync que se puede conectar un cable PC para disparar flashes externos o a veces flashes más antiguos que se pueden montar aquí pero que no tienen hot shoe. Esos flashes regularmente tienen un cable PC para conectarse aquí y poder dispararse. Cuando hemos llegado a la última exposición, entonces el procedimiento para retirar la película es lo siguiente. Aquí en el disparador, como habíamos dicho, hay varias funciones. Una de ellas es justamente liberar el mecanismo para poder enrollar la película. Para eso vamos a apretar aquí este anillo, estamos viendo. Hay un anillo que entonces se presiona hacia abajo, correcto, y entonces ahí ya vamos a poder regresar nuestra película. Es la forma en que se libera el mecanismo para poder enrollar la película. Entonces ahí vamos a enrollarla. Ahí vamos a escuchar de hecho cuando se libere del mecanismo. Ahí está, ya se liberó. Entonces vamos a levantar aquí esta pieza y tenemos entonces justamente aquí nuestra película ya enrollada y lista para llevar al revelado. El lente que acompaña a la cámara es un Helios 44M
de sexta generación. Es un lente de 58 milímetros de distancia focal, abertura máxima f2, mínima f16, y el rango de enfoque va desde medio metro hasta el infinito, ¿no? Tiene un enfoque, un anillo de enfoque aquí que se mueve con cierta suavidad, es muy agradable. Estos lentes son famosos por los desenfoques que generan, pero bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Aquí en la tapa, mira, te quiero mostrar, porque viene escrito el nombre del fabricante, Velomo o Velomo, ¿cierto? Es ahí un diseño pues muy bonito, y también viene acá la indicación de que fue fabricada en la República de Bielorrusia, con el logotipo ahí de la empresa también. Por acá abajo también vemos la rosca de tripié, que no habíamos mencionado, que está en esta parte, en la parte maciza de la montura del lente, ¿verdad? Y es eso. Ahí, mira, vamos a desmontar el lente. Como habíamos dicho, esta cámara tiene la montura M42, y para quitar el lente se hace así, se desenrosca. Es conveniente mantener la cámara en esta posición por si acaso se te resbala el lente, que estás aquí quitándolo y se acaba la cuerda. A veces se te puede resbalar y caer y pues echar a perder tu lente. Entonces es así que se quita. Mira, aquí tenemos nuestro lente, ya tiene un coating. Las últimas generaciones de estos lentes tienen ese coating que lo convierten en un lente excelente para la fotografía en color. Tenemos aquí este dispositivo que abre y cierra el diafragma, ahí podemos ver, ¿cierto? Y acá en la cámara podemos ver también el espejo y la pantalla de enfoque. Es un espejo pequeño comparado con los espejos de otras cámaras, pese a que es una cámara de formato 35 milímetros. Ahí tenemos su pantalla de enfoque, ahí tenemos también el mecanismo que... esa pieza que se mueve ahí cuando se aprieta el disparador, que es lo que hace abrir y cerrar el diafragma, correcto. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí nuestro lente de regreso. También es recomendable hacerlo de esta forma para que nuestro lente no salga volando por ahí, ¿de acuerdo? Después de revisar esta cámara 12XS, podemos decir que es una cámara que, pese a tener un aspecto más moderno con respecto de modelos de otras décadas, sigue conservando su personalidad agresiva con su color negro muy llamativa. Es una cámara que ya presenta algunos adelantos como el exposímetro que pudimos ver, y bueno, en la cuestión de su funcionamiento es básicamente la misma cámara Zenit de siempre, como fueron las anteriores de las décadas pasadas. No por eso es una cámara que sea poco interesante de usar, y se pueden lograr también cosas interesantes con toda seguridad. De hecho, vamos a intentar hacer una prueba de campo con esta cámara para ver los resultados de sus fotos, porque su lente también es excelente, uno de los mejores lentes más famosos que tenemos en la historia de la fotografía. Y bueno, creo que eso es todo con esto, amigos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, inscríbete al canal, déjanos un like, recomiéndanos y nos vemos en otro video. Hasta luego.